Bueno, pues habíamos dicho que este capítulo lo habíamos dividido en cinco puntos, hermano, y el primer punto que habíamos visto es las 4 características de la iglesia que espera a su amado, ¿sí? Y la semana pasada, porque también me tocó en la mañana, vimos el propósito y el resultado del sufrimiento en la amada. Eso lo vimos en el versículo 14 del capítulo 2 de Cantares, ¿sí? Ahora, ¿qué vimos en esta última enseñanza? Bueno, vimos que el sufrimiento embellece a la iglesia. Tu sufrimiento no es en balde, hermano. Nuestro Señor Jesucristo nos prometió que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también nos prometió que en este mundo íbamos a tener aflicción. Mas Él dijo, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Ciertamente nuestros enemigos, hermano, son más fuertes que nosotros. Eso lo debes de entender, ¿eh? Si tú no entiendes esto, hermano, que los enemigos que tú tienes son más fuertes que tú, jamás podrás depender de Dios. Porque hay veces que parece que vas avanzando y de repente, ¡pum!, como si te regresaras. ¿No te ha pasado así? Tú ya vas avanzando y tú vas diciendo, bueno, ya estoy teniendo comunión con Dios, ya estoy haciendo esto, ya. Y de repente parece que diste 2 pasos hacia adelante y 3 hacia atrás. ¿Por qué pasa esto? Porque empezamos a confiar en nosotros mismos. ¿Se acuerda cuando Pedro le dijo a Jesús, Señor, si eres tú el que estás ahí en las aguas, manda que yo vaya allá? Y cuando Pedro puso sus ojos en Jesús, ¿qué fue lo que pasó? Avanzó, ¿no? Pudo caminar en el mar. Pero una vez que Pedro se vio a sí mismo y vio dónde estaba, ¿qué fue lo que pasó? Se hundió. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, hermano. Entonces, si tú y yo no tenemos el entendimiento de que Satanás, de que el mundo y de que la carne son más fuertes que nosotros, hermano, no va a haber esa dependencia de nosotros hacia Dios. No va a existir, hermano, porque tú vas a querer hacerlo en tus fuerzas y en tus fuerzas nunca lo vas a poder hacer. En mis fuerzas yo nunca voy a poder vivir para la gloria de Dios. Entonces, lo que Dios crea en nosotros es una dependencia de nosotros hacia Él. Por eso te hace débil. Por eso Dios te hace débil. A veces tú dices, Señor, dame fuerzas. Y sí, pedimos fuerzas al Señor y eso es bíblico. Pero ¿sabes cómo Dios crea fuerza en ti? Creando primero debilidad en ti. Decía Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque ya no soy yo, sino la gracia de Dios en mí. Entonces, ¿por qué nos seguimos airando? ¿Por qué seguimos pecando? ¿Por qué seguimos haciendo las cosas que no debemos de hacer? Porque estamos confiando en nosotros mismos. Porque creemos que nosotros, sin la ayuda de Dios, tenemos la capacidad, únicamente con el conocimiento que ya tenemos, podemos vencer al enemigo. Hermano, tú con tu conocimiento bíblico no vas a poder vencer a Satanás, ni al mundo, ni a tu carne. Debes de depender de Dios. Yo debo de depender de Dios. Jesucristo el Espíritu Santo a través de Pablo decía, ahí en Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. También a través del mismo apóstol se nos dijo, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solamente que creáis en Él, sino que también, grábate ese también, padezcáis por Él. O sea, ¿hoy tú crees en Cristo, hermano? Amén. Les estoy haciendo una pregunta. ¿Tú crees en Cristo, hermano? Amén. Bueno, también es necesario que padezcas por Él. Eso es inevitable, hermano. Tú vas a padecer por Cristo. Ahora, el sufrimiento en el creyente, hermano, te lo voy a poner así, el sufrimiento en el creyente no es una maldición, ni es la ira de Dios sobre de ti. El sufrimiento en el creyente es el amor paternal que Dios tiene para contigo. ¿Sí, hermano?
el sufrimiento, lo que tú estés padeciendo, no importa lo que sea, si es escasez, si es enfermedad, si es lo que sea, un problema matrimonial, si es un problema con tus hijos, familiar, si es un problema legal, si es un problema, no importa. Para el cristiano, para el creyente, el verdadero creyente, el sufrimiento es una bendición, porque lo lleva y lo asemeja a su Señor. Para el cristiano, hermano, nada es pérdida. El cristiano no tiene pérdidas. Nosotros como comerciantes sabemos que a veces hay ganancias y a veces hay pérdidas. Y a veces cuando nos va bien estamos contentos, y cuando hay pérdidas pues no estamos tan contentos. Pero en el creyente, hermano, Dios, en su economía de Dios, nunca hay pérdidas. Todo lo que hace en tu vida, lo hace para tu bien y principalmente para la gloria de Dios, para su propia gloria. Porque Él se prometió en sí mismo, fíjate cómo prometió Dios. Él se prometió a sí mismo que Él te iba a llevar a la gloria y te iba a ir santificando paulatinamente y que iba a terminar la obra en ti. Él no pudo haber jurado por alguien más grande porque no hay nadie más grande que Él. Entonces Él juró por sí mismo de que Él iba a cumplir la palabra que Él había prometido desde que Adán y Eva pecaron. Que iba a escoger a un remanente y que lo iba a llevar a la gloria. Amén, hermanos. ¿Están conmigo? Entonces, el cristiano, hermano, aunque sufre, siempre debe de tener ese sentimiento de gozo. Siempre debe de haber un sentimiento de gozo. Porque aún en la tribulación, yo tengo que tener la confianza y la esperanza de decir, Dios está actuando en mi vida. Dios está obrando en mi vida. Y leímos ahí en Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, en estas situaciones diversas y adversas y conflictos y problemas y pruebas, dice, si tienes falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual te la va a dar abundantemente y sin reproche. Por ejemplo, ahorita ya vimos algunos propósitos, ¿no? Del sufrimiento, vimos 5 propósitos. Y aun si tú no entiendes, hermano, eso, tú puedes venir delante de Dios y Dios no te va a decir, si ya te di 5 propósitos, aunque sea para que tú entiendas lo que está pasando en tu vida. Dios no es así contigo. Nosotros sí somos así a veces con nuestros hijos, ¿no? A veces les mandamos algo, les decimos algo, ya se los dijimos una vez y 2 veces, y a veces viene tu hijo y te lo vuelve a preguntar y te molestas y me molesto. Es que ya te lo había dicho. Es que ya te dije que es esto, ya te dije que es el otro, ya te dije que es aquello. Y como que se los decimos, pero en tono de reproche. De decirle, bueno, pues es que ya te lo había explicado. Bueno, Dios no es así con nosotros. Dios, si tú vienes y le pides sabiduría, Dios te la va a conceder. Abundantemente y sin reproche. ¿Qué necesitamos pedir en el momento de la aflicción, de la prueba, de la lucha? Señor, dame sabiduría. Hazme entender que lo que tú estás haciendo es lo mejor, es lo perfecto, es lo sabio. Porque tú sabes más que yo. Tú eres más grande que yo. Tus pensamientos son más grandes que mis pensamientos. Amén, hermano. Esos 5 puntos que vimos es uno de los propósitos que tiene el sufrimiento, es arrepentimiento. Dios desea que nos arrepintamos a través de nuestras aflicciones y a través de las aflicciones de otros. ¿Te acuerdas lo que pasó en el metro? Aquí en la Ciudad de México. ¿No te impactó esa noticia? ¿Y no crees que tú pudiste haber ido en ese lugar? Por cualquier cosa. A lo mejor tú nunca tomas esa línea, pero alguna circunstancia que se hubiera dado para que tú ocuparas esa línea y tú hubieras estado ahí o abajo de esa línea. Pero Dios lo ocupa para eso, para que haya arrepentimiento, tanto si lo estás viviendo como si lo estás viendo. También crea confianza. Dios crea confianza para que nosotros no confiemos en nosotros mismos, sino que confiemos en Dios. Por eso tus problemas muchas veces, hermano, sobrepasan tus fuerzas. Muchas veces sobrepasan. A veces decimos y lo empleamos mal, que Dios no te va a dar más allá de lo que tú puedes resistir.
¿Eso es verdad o no? Ahora, pregunta, ¿los cristianos del primer siglo eran mejores que los de que nosotros? ¿O también eran hombres y mujeres pecadores? ¿Y tú crees que podías resistir el que pusieran una espada en el cuello de tu hijo y dijeran, niega tu fe? ¿Tú crees que lo podrías resistir? Sí, hermano, te voy a decir por qué. Porque no es entiende esto, no es por ti. O sea, en ti no hay esa fuerza. La fuerza que ellos recibieron fue dada del Espíritu Santo para resistir. Dios al que escoge lo hace que persevere y lo preserva. Tu perseverancia no es fruto de tu esfuerzo. Tu perseverancia es fruto de que alguien te está preservando, de alguien te está cuidando, y alguien ha prometido que Él comenzó la obra en ti y la va a terminar hasta el final. Entonces, Dios te va a dar la fuerza para que resistas cualquier tipo de situación que Él en su providencia te permita. ¿Sí se entiende, hermano? O sea, Él te da la fuerza, no eres tú. O sea, si tú me dices, tú en ti, pues no, nadie soporta eso, hermano. Nadie, ni ellos hubieran soportado eso. ¿Por qué podían morir abrazados en el Coliseo romano, siendo devorados por los leones? Así morían. Y cantando, ¿por qué podían hacerlo así? Porque el Espíritu Santo, porque Dios a través de ese Espíritu Santo nos fortalecía en ese momento. ¿Qué va a hacer contigo en la prueba y en la lucha? ¿Qué va a hacer contigo, hermano? Lo mismo, hermano. Aunque sea diferente la prueba, o la lucha, o la dificultad, pero Él te va a guardar. Amén, hermano. También vimos que es para nuestra rectitud, para que nosotros caminemos en santidad. Dice la palabra de Dios que Dios al que toma por hijo, ¿qué? Lo disciplina, lo azota. Amén, hermano. Entonces, eso tiene que ver con el amor paternal que Dios tiene para contigo. Debido a tu unión con Él, como padre e hijo, es que Dios te tiene que corregir. ¿Tú puedes corregir al hijo del vecino? ¿Pero puedes corregir a tu hijo? Pues Dios es así, hermano. Dios es así. También vimos que es porque allá en la eternidad, hermano, nos espera una recompensa. Y que no tiene este sufrimiento, dice Pablo, y lo define como leve y pasajero. El sufrimiento que tú puedas pasar aquí siempre va a ser leve y pasajero en comparación de la gloria que te espera. ¿Sí entiende esto, hermano? Entonces eso va a ser pasajero y la quinta es que vimos de que es un recordatorio de que Jesucristo tuvo que padecer, sufrir, y primero tuvo que ser humillado para después ser exaltado. Y por la obra que Jesucristo hizo, ahora, como yo hace rato les comentaba, ahora el sufrimiento no es la ira de Dios sobre de ti, sino es un vehículo por el cual tú estás siendo santificado y purificado como se purifica el oro. Necesitas y necesito yo, hermano, que seamos purificados. Necesitamos eso, hermano. Necesitamos ser menos como Rodolfo y más como Cristo. Menos como Rubén, más como Cristo. Menos como Ivonne, más como Cristo. Menos como Marta, más como Cristo. Menos como José Luis, más como Cristo. Menos como Rafa, más como Cristo. Necesitamos eso, hermano. Y por eso Dios permite eso en nuestras vidas. Amén, hermanos. Entonces Él está haciendo una obra maravillosa en cada uno de nosotros. Ahora, hoy vamos a ver los últimos 3 puntos. ¿Sí? Los últimos 3 puntos el 3 son obstáculos para la preparación del encuentro con el amado. Lo vamos a ver en el verso 15. El siguiente va a ser derribando esos obstáculos en el verso 16. Y en el verso 17 vamos a ver el anhelo de la iglesia por su Señor. Vamos a ver el punto 3. Vaya conmigo al verso 15. Y dice ahí la palabra del Señor: cazadnos las zorras pequeñas. ¿Qué hacen esas zorras pequeñas, hermano? ¿Qué hacen? Echan a perder, ¿qué, hermano? Las viñas. Ahora, esas zorras se refiere a carroñeros salvajes que, escucha esto, que destrozan los cultivos
antes de la cosecha, volviendo la tierra infértil. ¿Sí se entiende esto, hermano? Está refiriendo. Ahora, acuérdese que nosotros dijimos que no lo veíamos en comparación a algo físico, sino a qué te provoca emocionalmente. ¿A qué se está refiriendo con esto? ¿Por qué la amada y el amado se están refiriendo a esto? Entonces, como lo vuelvo a repetir, dice, son carroñeros salvajes, esas zorras, que destrozan los cultivos antes de la cosecha, volviendo la tierra infértil. ¿Sí? Son las pequeñas cosas, hermano. Son las pequeñas cosas de tu vida, ¿sí?, que están haciendo infértil tu vida espiritual. No, es que no me digas, es que yo no adultero. Yo no soy un fornicario. Yo no soy un homicida. Yo no soy un homosexual. No se está refiriendo a los grandes pecados de tu vida que también tenemos. Se está refiriendo a esos pequeños detalles como tú los ves. Mire, hay veces que aún hombres cristianos se jactan de cómo, fíjese lo que le voy a decir, de cómo tienen en sumisión a su esposa. Ahora a ver si me entendió lo que le dije. Hay hombres que aún como creyentes se jactan de cómo tienen en sumisión a su esposa. Pero la Biblia nunca nos dice a los varones que nosotros tenemos que tener en sumisión a nuestra esposa. A la esposa le dice que tiene que estar en sumisión a su esposo, y el mandamiento para nosotros es que nosotros las amemos. ¿Sí, hermanos? ¿Ve que es una gran diferencia? Dios me dice a mí como esposo, ama a tu esposa. Nunca me dice, nunca, sujeta a tu esposa. A la esposa es a la que le dice eso. Pero el hombre se jacta, aún como creyente, decir, es que mi esposa se sujeta a mí. Ahora, a la inversa, hay mujeres que se jactan de no sujetarse a sus esposos. ¿Por qué? Pues porque yo tengo un carácter fuerte. Y lo ven como un aspecto de su carácter, y el cual, pues con ese no tiene ningún problema. Algún día Dios va a hacer las cosas. ¿Ven? O sea, son cosas que no es homosexualismo, no es adulterio, no es fornicación, pero que son pecados, que son zorras pequeñas que están minando tu vida espiritual. Hace rato mi hermano Rubén, y lo vamos a ver ahorita, comentaba acerca de aquellos que roban. ¿Cómo ve Dios a esas personas que roban 100 gramitos? Es que son 100 gramos por la merma. ¿Cómo los ve Dios? En tu báscula son 100 gramos. Pero Dios lo ve como una abominación. ¿Sí? Así lo ve Dios. Y es que no es como lo veo yo. Yo lo puedo ver de 1000 formas. Es como lo ve Dios a la luz de su palabra. Ahora vaya conmigo a Marcos capítulo 4, hermano. Libro de Marcos capítulo 4, o más bien Evangelio, perdón. Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 14. Y vamos a ver ahí algo que nuestro Señor Jesucristo enseñó y explicó. Esta parábola ustedes ya la han escuchado, ya se la saben, yo creo que de memoria, pero quiero que veamos algunas cosas. Dice el 14, el sembrador es el que siembra la palabra. Amén, eso lo sabemos, ¿sí? Ahora en el verso 15, y estos son los del junto al camino. Ahora, en quienes se siembra la palabra. Ahora, ¿aquí se está sembrando la palabra? ¿Sí, hermano, o no? ¿Aquí se está sembrando la palabra? Sí. Pero, aquí hay un pero después que la oyen, o sea, cuando tú salgas de aquí, cuando tú vas a salir de aquí, ¿qué pasa, hermano? Enseguida viene Satanás, ¿y qué pasa? Ahora, tú analízate y ve si cuando tú sales de esa puerta todavía te acuerdas de lo que se habló aquí. O estás pensando, ¿cómo voy a vivir aquello que acabo de escuchar? Y yo no te estoy diciendo que te grabes
la predicación completa, no te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que Dios te habló a ti en un punto específico, o dos o tres, y que te está hablando, y que tú debes de ir meditando cómo Dios va a obrar en la semana a través de esa palabra que Él ya te dio. O vas a permitir que Satanás venga y quite esa palabra. Y la otra, el verso 16 dice: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, ¿qué pasa, hermano? Amén, ahorita tú la puedes recibir con gozo, amén, sí, gloria a Dios, hermano, amén. Aquí todos somos cristianos, ¿sí? El 17 dice: pero ¿qué pasa, hermano? No tienen raíz en sí, sino que son de ¿cuánta, hermano? ¿Cuánto te dura la palabra, hermano? En tu vida. ¿Cuánto te dura? Poco, mucho, tú mismo analízalo. Ahora, ¿por qué? Aquí da la razón, ¿por qué? Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, y aquí estamos hablando de que cuando viene el sufrimiento, en la categoría que tú me digas, ¿qué pasa? Ay, Señor, otra vez yo, Señor, ya mejor ya no voy a ir, ya no quiero. O sea, cualquier tipo de sufrimiento los hace tropezar. Ahora dice el verso 18: y estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Pero ¿qué pasa, hermano? Ahorita tú estás aquí, pero a lo mejor tú estás aquí y tu mente está en otro lado, en tu negocio, en tu trabajo. Se me olvidó hacer esto, se me olvidó hacer aquello, cuánto llevarán de venta, qué estará pasando, cómo me irá a ir en la semana. ¿Qué es lo que pasa? Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas, ¿y qué más? Y las codicias de otras cosas, o sea, puede ser una casa, muebles, ropa o cualquier tipo de cosa, entran. ¿Y qué pasa, hermano? ¿Y qué pasa? Se hace infructuosa. Ahora, pregunta: ¿cuáles son tus pequeñas zorras en tu vida? ¿Qué es lo que te está minando que tú puedas dar fruto? Porque son cosas pequeñas, hermanos, no son cosas grandes. Mire, un ejemplo, ahí en 1 Corintios, capítulo 15. O sea, que no esperes pecadotes, groseros y escandalosos. Tú debes de cuidarte de ti mismo, hermano, de que tú te estés autojustificando de cosas que tú haces. Es que tengo gastos, es que tengo que hacer aquello, es que no puedo, es que no tengo la capacidad para hacer esto o aquello o el otro, es que aquel hermano sí y es que yo no. No. Tú tienes una capacidad dada por el Espíritu Santo para poder hacer su voluntad. Y todos, si tú eres creyente, todos tenemos esa capacidad porque el Espíritu Santo es el mismo en todos. Amén. Ahí en 1 Corintios capítulo 15, verso 33 y 34, cuando Pablo les está hablando acerca de la resurrección, y escucha lo que dice: no erréis, las malas conversaciones. Fíjese de lo que está hablando Pablo, ¿Qué pasa con las malas conversaciones? Corrompen las buenas costumbres. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Velad debidamente, o sea que debes de tener tus sentidos atentos a lo que estás escuchando, en este caso. Pero no solamente a lo que estás escuchando, sino a cómo vives, hermano. Amén, dice: no erréis las malas, dice: velad debidamente. ¿Y qué pasa? ¿Y qué dice que no hagas? Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra. Lo digo, ahí les está exhortando duramente Pablo a los corintios. Amén, hermano. Aquí está hablando Pablo con respecto a la resurrección. Algunos decían que la resurrección no existía. Si tú lo lees en el verso 32, dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y ahí es donde Pablo les dice: tengan cuidado con lo que están escuchando, porque lo que ustedes están escuchando puede hacer que cambie su mentalidad acerca de las cosas que ya se les había enseñado, de que sí había resurrección de muertos y que Jesucristo había resucitado
y de que si Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar, pero malas conversaciones pueden corromper eso y cambiar tu forma de pensar totalmente. Entonces son los pequeños detalles que nosotros hacemos, hermano, lo que provocan una conducta que glorifica a Dios o que no glorifica a Dios. Entonces nosotros, hermano, debemos de ver qué es lo que estamos haciendo. Vaya conmigo a Proverbios, y era lo que le comentaba hace rato. Proverbios capítulo 11, y lo que nos comentaba nuestro hermano Rubén al inicio. Proverbios capítulo 11, verso 1. ¿Qué dice ahí, hermano? El peso falso, ¿qué es, hermano? No le gusta a Jehová, dice. No le gusta. Pues no le cae muy bien. Pues le incomoda a Jehová. ¿Así dice? Es abominación, hermano. Es abominación a Jehová. Mas la pesa cabal, ¿qué? ¿A quién quieres agradar? ¿A ti mismo? ¿O a Dios? A Dios, hermano. A Dios. Mira, ahí mismo pero en el capítulo 12, hay un capítulo adelante, ahí en el verso 1, fíjese lo que dice. El que ama la instrucción, ¿qué hace, hermano? Mas el que aborrece la reprensión, ¿qué, hermano? ¿No te gusta que te reprendan? ¿Te molesta? Es una pequeña zorra que está ahí. Ay, otra vez ya me van a decir. Ay, otra vez. O sea, tú lo ves como un defecto de carácter, pero Dios no lo ve así. Precisamente lo que Dios está trabajando es tu carácter. Entonces, debes de pedirle y debo de pedirle a Dios que nos dé sumisión aún en el momento en el que vamos a ser reprendidos, exhortados, confrontados. Amén, hermano. Y fíjese un detalle que quiero que vea conmigo. Ahí mismo en el capítulo 12, en el versículo 10. ¿Sabe que Dios hasta cómo debes de tratar a tu mascota también eso lo regula? El justo, ¿qué hace? Cuida de la vida de su bestia. Mas el corazón de los impíos, ¿qué? ¿Cómo debes de tratar si tienes mascotas, a tus mascotas? Pues debes de cuidarla. No debes de ser cruel con ella. ¿Ve, hermano? O sea, es que nosotros lo consideramos detalles, pero para Dios no son detalles. Y esas pequeñas zorras, ¿sí, hermano? Están haciendo grandes, están haciendo tu tierra infértil. Están haciendo tu tierra infértil. Mire, te voy a dar una lista de pecados y tú identifica los que tú tienes. ¿Sí, hermano? Entonces tú ve cuáles son algunos, no son todos, pero tú tienes que identificar cuáles están haciendo tus pequeñas zorras que están minando tu campo para no ser fértil. Escucha esto. Primero, todos los pecados, hermano, todos fluyen de un corazón soberbio y orgulloso. Todos. ¿Sí? Ahora, pecados como hipocresía, dureza de corazón, incredulidad. Escucha esto, idolatría a la aprobación, idolatría al poder, idolatría a la influencia, idolatría al materialismo, idolatría a las posesiones, idolatría al placer físico, idolatría a otras personas, idolatría al trabajo, idolatría al ocio, idolatría a los deportes, idolatría al vestuario, idolatría a la recreación, descontrol de la lengua, descontrol de los pensamientos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿En dónde estamos, hermano? ¿En dónde estamos? Regrese conmigo a Cantares. Ahí mismo en el verso 15. Y dice ahí, porque nuestras viñas, dice en la segunda parte del verso 15,
Porque nuestras viñas, ¿cómo están, hermano? En cierne. Ahora, ¿qué significa? ¿Qué significa que están en cierne? Significa que algo está muy a sus inicios, que le falta mucho para su perfección. A eso se refiere. Estar en cierne es que todavía está muy a sus inicios y que le falta mucho para su perfección. Pero aún con todo eso, hermano, no debemos de permitir que nada ni nadie interfiera con nuestra comunión íntima con Dios. Ni los pecados pequeños, ni los pecados grandes. Vaya conmigo a Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13. Cuando lo tenga me dice amén. Romanos 13:13. Dice la palabra de Dios. Ahí estoy. 13:13. Dice, andemos como, hermano, como de día, honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias. Ahora, si te fijas, aquí son cosas grotescas, pero la envidia es algo grotesco. No, porque la envidia es algo que está por dentro y tú solamente a veces ves al vecino, a la vecina y dices, oh, te da coraje lo que esa persona tiene. Pero no es algo que tú a veces expreses así. Y dice, y la contienda, hermano, pues a veces no necesariamente es que seas pleitista, pero puede haber contienda en tu corazón y por eso tú restrinjas a los demás hermanos de que se acerquen a ti. Porque hay una contienda de ti para con otro hermano. Entonces dice que no debemos de andar así. Dice el verso 14, sino ¿qué tenemos que hacer, hermano? Tenemos que vestirnos del Señor Jesucristo. ¿Y qué no debemos de hacer? Y no proveamos para los deseos de la carne. ¿Cuál es el parque? Así se le llama cuando alguien va a meter sus balas en la pistola. ¿Cuál es el parque que tú le das a tu carne para alimentar a esas pequeñas zorras? ¿Por qué te airas? ¿Por qué te molestas? ¿Por qué tienes envidia? La envidia es falta de contentamiento. El enojo es soberbia, es orgullo. No se hacen las cosas como yo digo, en el momento que yo lo digo y como yo lo hiciera. Yo creo que yo hago las cosas mejor que todos. No lo digo así, pero enojándome es lo que estoy diciendo. O sea, debes de analizar, hermano, y hacer introspección para ver dónde está esa zorra que te está minando tu campo. Amén, hermanos. Vamos a seguir al siguiente punto porque se nos va el tiempo. El cuarto punto, vamos a verlo ahí. Regrese conmigo a Cantares, en el verso 16. (2:16) de Cantares. El cuarto punto es derribando esos obstáculos. Dice, mi amado, escucha, hermano, mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. Ahora, ¿qué pensamiento se te viene? Mira, hermano, ¿qué pasaría si tú estás en tu trabajo y de repente tú no te das cuenta, pero el pastor Vicente está atrás de ti? O estás en tu casa y tú le estás gritando a otra persona o a tu esposo o estás haciendo algo indebido, pero tú no te estás dando cuenta. El pastor está atrás de ti y de repente agarras y dices, y ya te dije, y volteas y te encuentras aquí con el pastor. ¿Qué sentirías? ¿No se te caería la cara de vergüenza? Bueno, a mí sí. A mí sí. ¿Qué sentirías? Sentirías eso, ¿no? Bueno, tú estás dejando que zorras minen tu campo y lo estás permitiendo. Y Jesús atrás de ti diciéndote, yo te amo, tú eres mía, yo soy tuyo, y la iglesia debe de tener ese mismo sentimiento. Y tú de repente volteas y te das cuenta que el que te está viendo en lo que tú estás haciendo es Cristo. Pero que a pesar de eso que tú estás haciendo, Él te ama. ¿Te va a corregir? Sí. Pero a pesar de eso, Él te ama.
y dice, yo di la vida por ti, para que ese pecado que tú estás haciendo, yo te lo pueda perdonar y podamos quitar eso de tu vida. ¿Cómo te sentirías, hermano? A la vez triste por ver quién eres tú, pero a la vez con un gozo por saber que tu Señor te perdona y que te sigue dando fuerzas y que te sigue amando. Bueno, ¿cómo llamarlo? Lo que nos va a motivar a quitar esas zorras es darte cuenta del amor que Dios ha tenido para contigo, tiene y seguirá teniendo, y de lo que te salvó, de su ira. ¿Cómo vamos a derribar a eso? Viendo el amor que Dios tiene para con nosotros y cómo ese amor nos debe de constreñir, cómo Dios, siendo el buen pastor, nos sigue apacentando, y dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 23, tu vara y tu callado me infunden aliento. Tu vara, ¿para qué es la vara, hermano? Y el callado, para hallar. O sea, las dos cosas, ¿qué hacen? Me van a infundir aliento, me van a dar fuerza para seguir. Entonces, el ver la obra de Cristo que ha hecho por cada uno de nosotros, ver de qué nos salvó, ver de qué nos libró, eso es suficiente motivación, hermano, para que tú empieces a quitar esos pequeños detalles, entre comillas, de carácter que tienes y que tengo. Vamos a ver un ejemplo rápidamente, ahí en Segunda de Reyes. Si me voy un poco rápido, hermano, es que ya se me está yendo el tiempo, pero creo que ya me acordé que ese reloj está mal. Entonces ya no voy a correr tanto. Segunda de Reyes. Si es que el reloj parece que me ve con unos ojos así de demonio, hermano. Déjeme sacar mi celular porque sí me estoy yendo con él, ya no me acordaba que... ok, tengo tiempo. Segunda de Reyes, capítulo 18. Amén, hermano. Vamos a ver un ejemplo de un hombre que sabía y entendía quién era Dios. Amén. Dice ahí la palabra del Señor en el capítulo 18 de Segunda de Reyes. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Ahora escucha esto. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme que, hermano, a todas las cosas que había hecho David su padre. ¿Qué hizo? Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó, ¿qué? Neustán, que significa cosa de bronce. En Jehová Dios de Israel, ¿qué hizo, hermano? Puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Por qué, hermano? Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová, como resultado de esto, ¿qué pasó, hermano? Y Jehová estaba con él. Y a donde quiera que salía, ¿qué hacía Dios con él? Prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad. ¿Qué, hermano? ¿Qué fue lo que hizo este hombre? Él conocía a Dios. Él conocía a Dios. Dice la palabra de Dios ahí que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. ¿Ante los ojos de quién, hermano? ¿De sus vecinos? ¿Ante sus propios ojos? O sea, ¿cuál era su estándar para vivir de este rey? ¿Su propio criterio? ¿Su propio corazón? Por eso no es válido que nosotros digamos, hermano, es que yo soy así.
Es que así me formaron. A veces hasta echamos la culpa a nuestros papás, ¿no? Es que a mí así me criaron. Para que, pues que yo no hable con nadie y no me acerque a nadie, no, hermano. Es que eso ya no te queda a ti. Si eres hijo de Dios, ya no te queda a ti. Es que si tú eres hijo de Dios, tienes que, hermano, convivir con tus hermanos. Ahora, hermano, te voy a decir algo. ¿Dónde se verá más el amor de Dios en una iglesia? Para aquellos que dicen que en esta iglesia no hay amor de Dios, ¿dónde se va a ver más el amor de Dios? En una iglesia donde todos somos compatibles y todos tenemos los mismos gustos y todos nos caemos bien o cuando hay roces, diferencias y eso y todo tipo de situaciones, pero a pesar de eso intentamos amarnos, a pesar de eso intentamos acercarnos unos a otros, a pesar de eso tratamos de agradar a Dios buscando a nuestro hermano que a lo mejor sentimos que no nos ama tanto como otros hermanos. ¿Dónde se verá más el amor de Dios? ¿Verdad que es ahí, hermano? En la debilidad. Es en la debilidad, hermano. ¿Por qué en los clubes sociales todos, la mayoría se llevan bien? Pues porque tienen los mismos gustos, los mismos objetivos y todos ven hacia un estándar. Pero aquí Dios mete a su iglesia de todo. Para que ahí se muestre el amor de Dios. Y se muestre ahí la misericordia de Dios. Y se muestre ahí la gracia de Dios. Entonces, no te queda, hermano, decir es que es mi carácter. No, hermano. Quita esa pequeña zorra y derriba esa pequeña zorra, derriba esos obstáculos y haz lo que hizo este rey. Busca hacerlo recto delante de los ojos de Dios. Quita los lugares altos y todo objeto que sea objeto de idolatría para ti. Pon tu esperanza solamente en Jehová. Sigue a Jehová y no te apartes de él. Guarda sus mandamientos. Y como resultado, Jehová va a estar contigo. El Espíritu Santo va a estar ahí contigo. No lo vas a contristar. Donde quiera que tú hagas y lo que quiera que tú hagas, vas a ser prosperado por Dios. Y no estoy hablando de economía, ¿no? Aunque Dios también te puede dar economía. Para él no hay nada imposible. Pero tu mayor prosperidad es que el carácter de su Hijo Jesucristo se vaya formando en ti. Esa es tu mayor prosperidad. Amén, hermano. Entonces, Dios te va a ayudar para que tu enemigo no te intimide. Este rey se rehusó a servir al rey de Asiria. Y como dijimos, este rey era más fuerte que el rey Ezequías, pero Dios estaba con él. Tus enemigos son más fuertes que tú, pero Dios está contigo. Amén, hermanos. Entonces, dice ahí también que exterminó a sus enemigos y tú debes de exterminar todo aquello que te está deteniendo en tu avance espiritual. Quinto y último punto, hermano. La iglesia, la amada, anhela que su Señor regrese. Regrese conmigo a Cantares y vamos a ver el último versículo del capítulo 2. Amén. ¿Está conmigo? Y dice la palabra del Señor, que fue de donde sacamos el título de esta enseñanza: hasta que apunte el día y huyan las sombras. ¿Qué pasa, hermano? ¿Cuál es el anhelo de la esposa? Vuélvete, amado mío. ¿Pero todavía hay sombras ahorita? Sí, hermano, todavía tenemos este cuerpo de humillación. Todavía vivimos en este cuerpo que nos hace padecer y no obedecer a nuestro Dios como quisiéramos. Un dolor grande produce en nosotros no poder amar al Señor como deberíamos de amar. Y todavía están esas sombras, esa oscuridad que todavía que nos impide ver quién es Dios, su grandeza, que Él es admirable y que Él es totalmente hermoso y que no importa a qué pecado nos inclinemos, eso no es lo suficiente hermoso ni lo suficiente satisfactorio como para poder siquiera llegarle a los pies a nuestro Señor. Pero todavía estamos en estas sombras y todavía estamos batallando con el pecado y con la maldad de este mundo y con
la iniquidad de nuestro propio ser. Pero dice ahí, el deseo es: vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo como el cervatillo sobre los montes. ¿De qué, hermano? De Beter. La amada siempre tiene esa expectante visión, hermano, hacia la eternidad. No pierdas tu visión hacia lo eterno. No la pierdas. Si tú pierdes esa visión, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Yo me acuerdo que veía una película, no me acuerdo ahorita su nombre, pero llega una niña a una encrucijada porque está en el camino y hay un camino de este lado y luego hay otro camino de este lado. Y se queda parada, no sabe a dónde ir. Y está un personaje ahí y le dice: ¿qué camino debo de tomar? Y le dice el personaje: eso depende a dónde vas. No, pues no sé. Pues entonces es igual por el camino que tomes. Porque si no sabes a dónde vas, pues da igual a dónde te vayas, ¿no? Pero como hijos de Dios sabemos a dónde vamos, hermano. Nosotros sabemos que vamos hacia la eternidad. Y hacia allá tiene que estar nuestra mirada, hacia allá tienen que estar puestos nuestros ojos y debemos de ir. Mientras estemos en este camino, hermano, mientras estemos en este mundo, tenemos que ir caminando aún aquí hacia esa eternidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Caminando en santidad. Caminando en santidad. Romanos 6:19. Ya casi estoy por terminar, hermano. Romanos capítulo 6, verso 19. ¿Cómo tenemos que esperar a nuestro amado, hermano? ¿Cómo lo debemos de hacer? 6:19 de Romanos, ¿lo tiene? Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. ¿Cuántas veces hemos escuchado, no? Que antes nos jactábamos, ¿no? De lo que hacíamos mal. De cuántas mujeres teníamos, de cuántas copas nos tomábamos, de a quienes habíamos robado, de a quienes habíamos engañado. Pues así como lo hicimos en ese momento, para hacerlo, para la iniquidad, para nuestra carne. No sé a cuántos de ustedes les pasó que éramos tan orgullosos que cuando hacíamos sentir mal a otra persona, sentíamos un sentido de satisfacción. ¿Sí? De que, para que vea con quién se está poniendo. Yo no me dejo. No me diga que nada más a mí. Sí, hermano, porque esa era la iniquidad que traíamos. Sentíamos esa satisfacción de hacer sentir mal a la otra persona. Bueno, así como presentamos antes nuestro cuerpo para eso, dice, así ahora, ¿para qué, hermano? Para santificación. ¿Qué tienes que hacer? Presenta tus miembros para servir a la justicia. Y dice el 20, porque cuando éramos esclavos del pecado, éramos esclavos acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníamos de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? Porque el fin de ellas, ¿qué es, hermano? Mas ahora que habemos sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenemos por nuestro fruto, ¿qué, hermano? ¿Cuál fruto tienes que dar y cómo debes de esperar al amado? Con nuestra santificación, con nuestra santificación. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin, ¿qué, hermano? ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu meta, hermano? La vida eterna, hermano. ¿Tienes propósito o no tienes propósito tú en esta vida, hermano? ¿Vas a esperar a tu amado? ¿Cómo lo vas a esperar? Vamos a tener que estarnos santificando. Y dice en Primera de Juan, capítulo 3, versos del 1 al 3. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, o sea, por eso el mundo no nos ama. Porque no le conoció a Él, porque tampoco amó a nuestro Señor. Ahora vean el versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Todavía no somos lo que debemos de ser, hermano. ¿Sí?
Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué va a pasar? Seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Ahora, ¿cuál es la evidencia de esto? De que tú le vas a ver tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace, hermano? Se purifica a sí mismo como Él es puro. O sea, la evidencia que hay en ti es que tú quieres ser puro como tu Señor. Y lo estás esperando, santificándote cada día, viendo tu vida cada día y todos tus defectos para exponérselos al Señor y rogarle y suplicarle que te haga semejante a Él. Amén, hermano. Entonces ese es el anhelo de la amada. Cantares 2:17, hasta que apunte el día y huyan las sombras, vuélvete, amado mío, sé semejante al corzo o como el cervatillo sobre los montes de Beter. Esto es lo mismo que se dijo en Apocalipsis, que se expresa así: el que da testimonio de estas cosas dice, el amado dice, ciertamente vengo en breve. Y la amada dice, amén, sí, ven Señor Jesús.